Ok, ya estudiado las conexiones más comunes en los circuitos trifásicos, vamos a hablar de las potencias trifásicas. Para esto tenemos que tener en cuenta que es una potencia eléctrica. Una potencia eléctrica es la energía necesaria para cumplir un trabajo eléctrico en un tiempo determinado. Existen tres potencias eléctricas, que son la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. La potencia activa sería la potencia útil para realizar ese trabajo. La reactiva es la que está asociada a la parte inductiva y capacitiva, que casi, o sea, no es tan útil. Y la potencia aparente es la suma vectorial de ambas. Bien, eso se utiliza en un ejemplo para explicar mejor estas potencias. Es algo más cotidiano, que es tomar, imaginarse una botella de cerveza. Bien, sabemos que la botella de cerveza tiene una parte líquida y una espuma que sobra. Bueno, la potencia activa sería la parte líquida y la reactiva sería la parte gaseosa, el gas, la espuma. Bien, teniendo claro esto, empecemos cómo se formula, de dónde nace su fórmula. Ok, la potencia activa se representa con la P mayúscula y se mide en watts. La potencia activa en circuitos monofásicos, su fórmula es voltaje por corriente por el ángulo de phi. Bien, estos son en valores eficaces. Y sabemos que en circuitos trifásicos cuenta de tres monofásicos, por lo tanto multiplicamos esta fórmula por 3 y reemplazamos los valores. Si queremos en valores de fases, ya que sabemos que pasa un voltaje de fase por acá y una corriente de fase que sería la misma que de la línea en la conexión estrella, eh, quedaría que 3 es voltaje de fase por la corriente de fase por coseno del ángulo. Este ángulo es el ángulo del factor de potencia, el cual es el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente en fase. Ok, en valores de fase. Y si nos piden voltaje en valores de línea, lo que hacemos es reemplazar el voltaje de fase por voltaje de línea. Eh, lo resolvemos matemáticamente y nos queda que es raíz de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea, por el coseno de phi, que también es en fase, aunque estén en valores de línea. Bien, la potencia reactiva se representa con la Q, es en las unidades en voltiamperes reactivos, y en la parte monofásica sería voltaje por la corriente por el seno de phi. La diferencia de la activa es que sería este es coseno y este es seno. La resolución será la misma. Si queremos valores de fase sería 3 por el voltaje de fase por la corriente de fase por el seno de phi con el mismo ángulo. Y si es de línea sería raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea y el seno de phi con el voltaje, el mismo ángulo. Ok, y la potencia aparente se representa con la S y se mide en voltio-ampere. En circuitos monofásicos es voltaje por corriente, valores eficaces. Y en circuitos trifásicos sería lo mismo. Si queremos valores de fase sería 3 por voltaje de fase por la corriente de fase. Si queremos voltaje de línea, en línea, perdón, sería raíz de 3 por voltaje de línea por corriente de línea. Bien, ahora aparte de la conexión delta, sería lo mismo. Lo que cambia es cuando se transforma de fase a línea. Tenemos en consideración que no hay voltaje de fase, pero en los libros explican que el voltaje de línea es igual que el voltaje de fase. Bien, y lo que hacen es es la corriente de fase a corriente de línea en vez de hacerlo por voltaje, ya que estos serían lo mismo, voltaje de fase y voltaje de línea. Pero la fórmula quedaría igual, si podemos ver, tanto en la activa como en la reactiva y como en la aparente, la parte azul. Bien, ya teniendo en cuenta todo esto, vamos a pasar con la explicación de unos ejercicios y del factor de potencia. Seguido con el conocimiento de las potencias trifásicas anteriormente estudiadas,
Vamos a explicar el triángulo de potencias trifásicas. ¿Y qué es esto? Bueno, es un triángulo que agrupa las potencias reactiva, potencia activa y potencia aparente. En el cateto horizontal está la potencia activa, en el cateto vertical la potencia reactiva y la suma de estos dos catetos da la hipotenusa, que es la potencia aparente. Bien, también está el ángulo phi. Y bueno, ¿y para qué es el ángulo phi? Es para calcular algo bastante importante, que es el factor de potencia. ¿Y qué es el factor de potencia? Bueno, es el coseno de phi. Es una relación que nos permite saber cuánta parte de potencia activa hay y cuánta parte de potencia reactiva hay. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque siempre vamos a querer buscar la mayor potencia activa y una menor potencia reactiva, ya que la potencia activa es la más útil en este caso, ya que es la más comercial. Bien, existen dos tipos de triángulos. El de las cargas inductivas, cuando y el factor de potencia es atrasado, y cuando las cargas son capacitivas y el factor es adelantado. Y se preguntarán, ¿y cómo sé cuándo es una carga inductiva y cuándo son cargas capacitivas? Recapitulemos que están las cargas que se representan con la Z y son impedancias, ¿verdad? Esto se divide en una parte real y una parte imaginaria. Bien, cuando la parte imaginaria es positiva, es una carga inductiva. Y cuando la parte imaginaria es negativa, es una carga capacitiva. Es- o sea, esta es la manera resumida de explicar cuándo es una parte, cuándo es una carga inductiva y cuándo es una carga capacitiva. Bien, el triángulo de las potencias trifásicas también nos ayuda a calcular mediante Pitágoras, por ejemplo, cada uno de estos valores. Queremos calcular la potencia aparente, aplicamos Pitágoras y sabemos que Pitágoras es la suma de los dos catetos al cuadrado, una raíz. Sería la potencia aparente trifásica es igual a la raíz de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Esto de su modo también nos permite calcular el ángulo phi, que sería la tangente inversa de la potencia reactiva entre la potencia activa. Bien. Otras fórmulas que necesitamos saber son las fórmulas de la potencia, el factor de potencia. El factor de potencia es una relación de la potencia activa y la aparente, el cual, si reemplazamos con lo anterior aprendido de la fórmula, la parte activa, sabemos que es raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea y el coseno de phi, dividido entre la potencia aparente, que sería el voltaje de línea, la raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea. Si cancelamos esto, ya que son igual, te daría el coseno de phi, lo que anterior explicamos. Y phi, también explicamos que era la resta de los ángulos en fase del voltaje y de la corriente. Y también que phi es el ángulo de la carga, de la impedancia. En este caso, si son balanceadas, serían todas las mismas. Lo cual podemos reemplazar que el factor de potencia es el coseno de la resta del ángulo del voltaje de fase menos el ángulo de corriente de fase o el ángulo de la impedancia de la carga. Bien, ya con todo este conocimiento que tenemos de la potencia, factores de potencia, las conexiones estrellas y delta y todo eso, podemos hacer un ejercicio. Vamos a ver un ejercicio sencillo para entender ya toda la clase de los circuitos trifásicos, las conexiones, el factor de potencia entre diferentes datos. Bueno, este ejercicio nos dice que tenemos un circuito conectado estrella-estrella, que es el circuito más fácil para explicar, que tiene un voltaje línea de A a B, que sería este voltaje, de 208 RMS, o sea, que es un valor eficaz, y como nos dan un ángulo, ya que sabemos que esto tiene una magnitud, la magnitud y un ángulo, como no nos los dan, asumimos que es de cero, o sea, el ángulo de cero. Nos da una potencia total activa de 200 kilowatts,
de 12 kilowatts, un factor de potencia de 0,8 y nos piden hallar la Z1 equivalente. Pero como es un circuito balanceado, todas las Z serían igual. Bien, primero tenemos que tener en cuenta cómo sacamos una Z equivalente. O sea, cómo sacamos la carga. Bueno, según la ley de Ohm, Z sería igual al voltaje entre la corriente. Y sabemos que el voltaje y la corriente en estos circuitos trifásicos tienen una magnitud y un ángulo, que sería, como estamos trabajando en parte de fase, sería el voltaje AN, que es el de la fase, con su ángulo, y la corriente AN con su ángulo. Bien, y como conocemos números complejos, sabemos que al dividir dos eh, partes de ángulo es la resta de ellos. Es decir, que sería la resta del ángulo del voltaje menos la resta del ángulo de la corriente. Y anteriormente habíamos dicho que la resta del ángulo el ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente es el ángulo phi. Bien, ahí podemos simplificar el ejercicio. Tenemos el factor de potencia. ¿Qué hacemos con este factor de potencia? Sacar el ángulo phi. Sabemos que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo phi. Y como el coseno del ángulo phi es 0,8, despejamos y nos quedaría que es el coseno, el arcoseno de 0,8. Bien, al resolverlo con la calculadora nos da un valor de 36,87. Y eso sería el mismo ángulo de la impedancia. Bien, ya tenemos el ángulo. ¿Qué nos falta? El voltaje de fase y la corriente de fase. ¿Y qué podemos hacer? Nos dan la potencia activa, que es de 12 kilovoltios. Y sabemos, con la parte anterior, que una potencia activa es igual a la de raíz de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea, por el coseno. ¿Y por qué necesitamos eso si necesitamos la corriente de fase? Porque la corriente de la línea, como está en serie, va a ser igual va a ser igual que la corriente de fase IAN. Entonces, lo que hacemos es despejar, ya que tenemos el valor de voltaje de línea, que serían 208. Despejamos y nos quedaría que la potencia total entre la raíz de 3 de voltaje de línea por el coseno de phi. Tenemos todos los valores, sustituimos, colocamos 200 kilovoltios, 12 kilovolts, 12 kilowatts, perdón. La raíz de 3 por 208 por el coseno de phi, que sería 0,8, que nos da 41,64 amperes. Esta sería la magnitud y como sería lo mismo, sería la corriente de la fase. Bien, tenemos esto, nos faltaría el voltaje de la fase. Como sabemos que el voltaje aquí es el mismo que acá, y por lo anterior sabemos que en las conexiones estrella-estrella está la condición y el voltaje de fase es igual al voltaje de línea entre raíz de 3, simplificamos esos valores para obtener el voltaje de fase y nos da 12 voltios, 120 voltios. Y al tener los dos valores y el ángulo, sustituimos y ya tenemos el resultado que nos da 2,31 más J173 ohmios. Y así sería un ejercicio sencillo. Claro, está en la parte balanceada. Ya cuando preguntas siempre hemos trabajado con parte balanceada. ¿Y qué pasa si nos piden un ejercicio desbalanceado? Bueno, se complica un poco la cosa, pero tienes que aplicar leyes de mallas, nodos, lo que sabes hasta ahora, ya que las cargas van a ser diferentes. Ejemplo, esta va a ser de 1, esta va a ser de 2, esta va a ser de J3, de 3 más J4, algo así, por ejemplo. Entonces, sería aplicando esta fórmula de la corriente, de la impedancia, y ya
aplicando todos los conocimientos que ya hemos visto desde de la unidad 1 hasta ahora. Bien, creo que eso es todo por los circuitos trifásicos.